Hola, bienvenidos a nuestro espacio de Cultura en Proceso TV. Hoy tenemos como invitados al arquitecto y doctor en urbanismo Francisco López Morales, director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a Francisco Vidargas, subdirector de la misma dependencia y enlace con la UNESCO, quienes nos van a hablar de la inscripción del Valle de Tehuacán-Cuicatlán como bien mixto en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues queremos que nos platiquen sobre esta nueva inscripción. Sí. ¿Cuál es la importancia de este nuevo bien inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO? Muy bien, Judith. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por darnos este espacio, darnos la oportunidad de hablar sobre una aventura en donde no sabíamos que nos íbamos a meter hace unos 3-4 años que empezamos a indagar de manera más rigurosa, precisa, el tratar de inscribir un sitio por demás fundamental para la historia de este continente. Como bien sabes, el día 2 de julio de este año, México tuvo la gran prestigio de poder insertar en la lista del patrimonio mundial un bien que por sus características es realmente excepcional. Además de que todos los sitios que se inscriben en esa lista tienen que comprobar de manera muy clara, fehaciente y contundente cuál es el valor universal excepcional de cualquiera de los sitios, sean pequeños o grandes. En este caso el desafío era mayor, era mayúsculo, porque estamos hablando de un sitio mixto, donde los valores culturales y naturales se tienen que conjugar de manera muy ingeniosa, clara, y tienen que estar totalmente entretejidos desde el inicio del reconocimiento de cuáles son esos valores y de los criterios culturales y naturales que se supone que van a ir acompañando desde el inicio de la encomienda y de la aventura. Tendremos que ir comprobando que esos valores están ahí presentes en esta importantísima reserva de la biosfera de Tehuacán-Cuicatlán. Ya, y descríbanos un poco. Entiendo que sus orígenes se remontan a la época prehispánica, que fue determinante para el desarrollo de la agricultura mesoamericana, y bueno, pues es tan importante dado que hasta la fecha el maíz sigue siendo nuestro alimento sustantivo como cultura, ¿no? No, bueno, no, yo quisiera decirte que incluso antes, en realidad, el descubrimiento y la riqueza que aporta esta reserva de la biosfera se remonta muchísimo antes de lo que nosotros hubiéramos pensado como investigadores. Quiero decir que la postulación de este bien de la reserva de Tehuacán-Cuicatlán ha sido un trabajo muy arduo que emprendimos desde hace más de 3 años en un grupo de investigadores con diferentes disciplinas que se remontan a más de 15,000 años. O sea, estamos hablando de una antigüedad muy considerable, prehistórica, y donde se fueron dando una serie de cambios extraordinarios, tanto en el medio ambiente como en la transformación justamente de estar en los primeros años de la revolución neolítica en América. Neolítica porque es aquí donde de alguna manera el medio físico permitió que se fueran experimentando una serie de fenómenos importantes
que pudieron posibilitar al hombre domesticar al medio físico de alguna manera para lograr los primeros elementos y los primeros pasos de una agricultura que permitiera el sedentarismo en esta región del continente americano. Me parece que es extraordinariamente relevante ese hecho y que además da cuenta que estos primeros elementos de sedentarización y de asentamiento de los grupos pro-otomangues, que así se denominan en las zonas, en esta zona del continente, pudieron ir descubriendo una serie de especies vegetales y animales que se fueron adaptando a las nuevas condiciones de los cambios climáticos que se dieron alrededor de hace 10.000 años de nuestra era, y donde hay una gran sabiduría no solamente en el conocimiento de las especies, de las riquísimas especies vegetales que se dieron en ese hábitat, sino también algo que nos costó un poco de trabajo en el diálogo y en el cabildeo que tuvimos que hacer con muchos de los miembros del comité, de que fueron estos grupos los que les dieron nombre a estas especies. Esto es muy relevante porque de alguna manera aquí sí México está haciendo un énfasis extraordinario, cosa que no ocurre en otras partes del mundo, de dar que a través de la invención de estos elementos de la lengua originaria le están también dando los atributos de cada una de las características de los elementos que permitieron el desarrollo de la agricultura en América. Este es un hecho inusitado, esto lo vinimos fundamentalmente descubriendo gracias a muchos de los expertos que nos ayudaron a armar parte de la argumentación, pero que a mi modo de ver son extraordinariamente importantes para la historia de la humanidad. También quizá en este momento de la conversación contigo y con Francisco Vidargas, sería importante que introdujéramos un elemento fundamental desde la parte mexicana a la historia de los grandes sitios de la humanidad. Es el hecho de que nosotros pudimos de alguna manera ir trabajando de forma conjunta en un diálogo tanto de la parte cultural como de la parte natural, ir tejiendo un discurso que tuviera coherencia y que en ese sentido las indicaciones de las directrices prácticas que orientan cualquier trabajo que tenga que ver con postulaciones de bienes culturales o naturales se tenía que ir armando de la mano sin que fuera, y donde era absolutamente necesario que fuera en un diálogo permanente en el sentido de ir enriqueciendo tanto la parte cultural como la parte natural. Insisto en ello porque antes no se hacía de esa manera y quizá nosotros hemos sido precursores en esa postura de tener y de deber tener este diálogo permanente donde las cosas son inseparables. Porque ya estaba declarado de alguna manera este bien, ¿no? En la parte natural. A mixto. En la parte natural tiene además reconocimientos por parte de los organismos encargados de la conservación de la naturaleza. Ya había un trabajo grande, inclusive
de investigación universitaria. En la UNAM hay volúmenes específicos sobre la zona de Tehuacán, Cucatlán, y sí quisiera decirte, Judith, lo que decía el doctor López Morales, hacer énfasis, decir un grupo multidisciplinario se dice muy fácil, pero coordinar a 40 agentes, porque eran 40 expertos, además de nosotros y de la gente de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, ir aterrizando. Las primeras reuniones eran, sinceramente, sí, yo salía muy nervioso y Pancho me aplacaba, porque yo decía, es que ¿a dónde vamos a llegar? No vamos a entendernos. Poco a poco se fue acomodando todo y todos fuimos caminando, cada quien en el área que le corresponde y en el trabajo que le corresponde, a ir aterrizando toda esta abundante información que tiene el sitio, que es realmente espectacular en ese sentido. Eso nos fue permitiendo lograr lo que te decía el doctor, concretar el valor universal excepcional y demostrar, si de la parte natural, entre comillas, era un poco más fácil porque ya había esos reconocimientos y había además la declaratoria de reserva de biosfera, en la parte cultural ir aterrizando todo esto fue lo que nos implicó a Lina hacer un trabajo más empeñado, más metódico, y que fue lo que al final también tuvimos que explicar, que el doctor afortunadamente pudo dar a entender a los miembros del comité, y tuvimos discusiones fuertes aún ya dentro de las sesiones del comité con el órgano consultivo, con el ICOMOS, porque de parte de la UICN no había problema. Ellos dijeron desde el año pasado adelante que se inscriba, pero no podíamos separar. Lo que te acabo de decir no se puede separar, disasociar la parte cultural de la parte natural, y eso es lo que hicimos, el gran trabajo de hacer entender la importancia que tiene este sitio como bien mixto. Además, nos gusta meternos en camisa de 11 varas porque realmente, como decía el doctor, a la fecha en la lista del Patrimonio Mundial es un 3% el que hay de sitios mixtos inscritos. Son con el nuestro, con este último, 38 inscritos. Eso te demuestra, frente a 830 y tantos culturales que hay inscritos, de los 1092 que hay ahorita en la lista, eso te demuestra la desproporción, pero también la dificultad que hay para comprender aún en los órganos consultivos y en los mismos miembros del comité cómo evaluar un bien mixto. Eso también implicó que se vaya haciendo, ya teníamos la experiencia de Calakmul de 2014, ahora ya había un poco más de metodología y en realidad México eso es lo que está aportando también a la convención, ir creando una metodología para la evaluación del patrimonio mundial, y al comité obviamente cómo poder trabajar, presentar nominaciones novedosas como esta, porque realmente esta rompe paradigmas, y cómo irlas presentando cuando no hay regla escrita de cómo presentar bienes mixtos todavía, ¿no? Entonces este es el segundo bien después de Calakmul. Sí. No, después de Calakmul es mixto de México. Pero algo que dice, y me gustaría enfatizarlo para que el público entienda perfectamente bien la relevancia de la inscripción de este bien mixto, es que para nosotros también fue una aventura, fue muy azaroso empezar a descubrir los valores que no estaban en un principio de la hipótesis que nos habíamos planteado para inscribir algo que sabíamos que era muy complicado, pero que además podríamos apostar por ello. Teníamos que estar de alguna manera seguros que a la aventura que nos lanzábamos íbamos a tener éxito, porque muchas cosas apuntaban a esa dirección, pero no estaba dicho que las cosas estuvieran escritas, porque nadie, ni los de lo natural ni los de lo cultural, sabía cómo entretejer un discurso coherente que tuviera sustento y que además lograra
de una forma, convencer no solo a los órganos consultivos, que son la UICN y el ICOMOS, sino que además también tuviéramos la posibilidad de dialogar con los 21 miembros del comité y lograr permear, no solamente convencer, pero permear que el discurso que nosotros estábamos tratando de armar tenía realmente una fuerza que era incontrovertible. De hecho, te puedo decir, y quizá esto es fundamental para que la gente entienda, que cuando uno se mete en una aventura de esta naturaleza de postular un bien tan complejo como este, podamos tener éxito y podamos ir hacia adelante. ¿Por qué lo digo? Porque incluso casi los últimos días tuvimos que estar dialogando tete a tete, cara a cara, con muchos de los grandes expertos internacionales que forman parte de las delegaciones, de decirles, señores, nosotros hemos hecho un trabajo extraordinariamente importante en términos de la historia del continente americano para poder desentrañar los valores que encierran estos bolsones, encierran secretos, estos territorios que hay que saber leer de manera adecuada, porque los terrenos están ahí, digamos, el territorio está ahí, pero lo importante es saber leerlo y por lo tanto interpretarlo y por lo tanto convencer a estos miembros que la cosa va de esta manera, porque había una gran resistencia de parte del ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que decía que él no encontraba realmente la excepcionalidad de este sitio. Pero es que además nunca se metieron a ello. En realidad, esa es la crítica que nosotros podemos hacer a algunos de los miembros de este consejo, porque nunca empezaron a entender cómo el hombre había en estos territorios logrado controlar el tema del agua, que es lo que permite el nacimiento en un lugar extraordinariamente complicado desde el punto de vista natural, de controlar la geografía. Luego, allí se hicieron una serie de experimentos extraordinariamente importantes para el regadío, para los sistemas de riego, en donde tenían que controlar justamente el que durante todo el año tuvieran la posibilidad de tener nuevos elementos de nacimiento. Lo mismo que con la fauna, porque ahí la megafauna había desaparecido hace varios milenios. Entonces, me parece que toda esa combinación de valores permitieron que estableciéramos un diálogo con los diferentes países y que Francisco te puede constatar que más de 18 países apoyaron de manera decisiva, explícita y quizás hasta con entusiasmo la postulación de esta reserva de la biosfera de Tehuacán-Cucatlán, que son más de 400,000 hectáreas, ¿no? Digo, con la zona de amortiguamiento, los datos duros, eso sí nos escapan. Son importantes porque uno realmente cuando lee las noticias o ve que hubo la declaratoria... Son 145.255 hectáreas con una zona de amortiguamiento de 344.931. Imagínate la dimensión de este espacio, valle, ¿no? Que eso... la UNESCO, el Comité de Patrimonio Mundial, ha impulsado mucho eso también, que se amplíen las zonas de amortiguamiento. Esta es enorme en ese sentido, es decir, se cubría plenamente esa expectativa. Algo que sí vale la pena mencionar es, si había también esa falta de comprensión hacia el elemento cultural, hacia la parte cultural de este bien mixto, fue porque todavía hay ese problema en las evaluaciones del órgano consultivo de buscar elementos monumentales siempre.
Es como platicábamos el otro día, el tema de esa dificultad de que... De reconocer que algo es importante. Presencia humana visible. No. Buscaban estructuras. Buscan estructuras monumentales. El tema es que ahí hay una deformación ideológica importantísima, porque nunca atienden a que la relevancia no está de ninguna manera ligada a lo monumental, sino al contrario, a la excepcionalidad y a la relevancia de los fenómenos que ahí se surgieron de manera con un conocimiento extraordinario del hombre hacia la naturaleza. Y eso a mí me parece que nosotros por eso criticamos ahora esa postura del ICOMOS, porque nuevamente volvieron a insistir en que no encontraban algunas de las cosas que eran relevantes. Tenemos la parte de Tehuacán en el norte de esa reserva, pero nosotros no estábamos haciendo énfasis en esos vestigios arqueológicos, sí, sin duda monumentales. La presa Purrón. La presa Purrón es una presa importantísima para ir conociendo cómo el hombre se las ingenió para ir llevando el tema de las galerías filtrantes y de una serie de sistemas de irrigación que dan cuenta del enorme conocimiento que el hombre americano tenía para controlar su medio. Ya. Bueno, pero simplemente la domesticación del maíz que da origen a la civilización, porque es una civilización la mesoamericana, ya es un elemento cultural. Por supuesto. No, eso entusiasmó, por ejemplo, en el comité ahorita está Guatemala como miembro del comité, y el representante de la delegación guatemalteca es el director del Museo Nacional de Arqueología. Estaba entusiasmado y ahí mencionó cuando se inscribió Tehuacán, Cuicatlán, que a ellos les interesaba empezar proyectos conjuntos con México para ver la posibilidad de extender esta idea y estos proyectos transfronterizos, ¿no? Porque ellos se sintieron inmediatamente aludidos y formando parte también de esto, ¿no? Yeah. Y no solo el maíz que tú mencionas con toda pertinencia, pero todo el sistema de la milpa, que tiene que ver con el chile, con el frijol, con todos los cultivos asociados a ese elemento central que puede ser el maíz. Entonces, nosotros no solamente estamos aportando nuevos elementos de lectura ante los sistemas alimentarios de este continente, pero sí estamos abriendo una puerta, estamos abriendo una ventana a que la conservación tanto del medio cultural como del medio natural se vea de esa manera integral. Y en ello siempre estuvimos insistiendo. Fue realmente una aventura gratísima el poder ir asociando una serie de expertos a nivel mundial para que pudieran alimentar el discurso, un discurso coherente y un discurso que tuviera una verdadera liga y que fuera convincente en lo que nuestro territorio encierra. Y se está cumpliendo, perdón, por último, con una vocación fundamental de la Convención del Patrimonio Mundial. Fue creada pensando en esa fusión del hombre, la naturaleza y los bienes culturales, ¿no? Y esta nominación cumple perfectamente con esa vocación de la convención. Estamos llegando en una cosa que dice Francisco con toda pertinencia estamos haciendo un recordatorio importantísimo que se engendró y que se generó en la década de los 60, donde justamente el ideal de aquellos preocupados por la conservación del planeta estaban viendo con enorme claridad juntar y ligar de una manera, por primera vez,
una convención de carácter internacional donde la naturaleza y la cultura tuvieran un diálogo totalmente integral y que cumple plenamente y de manera muy amplia con los objetivos supremos y mayores de la misma convención. Bien. Por eso estamos tan orgullosos y tan satisfechos de que este bien nos costó mucho trabajo lograrlo, darle consistencia, darle coherencia y que fuera convincente para que hoy por hoy podamos decir tenemos que dar un paso más adelante, pero ahora ya tenemos el primer reconocimiento de esta región como patrimonio mundial. Pues les agradezco muchísimo, doctor Francisco López Morales, Francisco Vidargas. Gracias por haber estado con nosotros en el espacio de cultura en Proceso TV. Hasta luego.